Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Pichincha, Héctor Rodríguez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchísimas gracias, un gusto como siempre compartir micrófonos. Se da el juicio político respectivo concerniente a la ex ministra Manzano por el caso ATM, sobre todo. A ver, el caso que se denuncia es uno de los casos más, digamos, más desastrosos en términos de corrupción, más burdos en términos de la cantidad de dinero que se le robó al pueblo ecuatoriano y sobre todo en un momento tan complicado como la crisis de los apagones. Nosotros debemos estar conscientes que por este caso y por el caso Progen se ha golpeado las puertas del CAL durante un año y medio. Un año y medio no han dejado pasar estos juicios y ahora que el agua les llegó al cuello y que la gente está indignada por tener justicia política y justicia penal, porque tiene que encauzarse a los verdaderos responsables. La gente de mando medio, que fue obligada por los asesores de los ministros, ministro Wong, ministra Manzano y ministro Luque, deben ser encauzados. Los ministros en este espacio que es el de justicia política. En la Asamblea Nacional se debe rendir cuentas políticas al pueblo ecuatoriano. ¿Y quiénes son los responsables políticos? Las máximas autoridades. Ojo, que el principal personero del Ejecutivo, representante en el directorio de SELEC, adivine quién se llama, Daniel Noboa. Él autorizó esos contratos y a través del propio presidente de la República autorizó esos contratos y sus ministros fueron artífices de la presión que ejercieron sobre los mandos medios para que se obliguen a contratar a esas empresas que le estafaron al Ecuador, que no entregaron los generadores a tiempo, que los entregaron, si es que los entregaron, fueron en condiciones terribles, obsoletos, dignos de chatarrización y sujetos a la Contraloría Social. Debe ser censurada políticamente, sobre todo la ex ministra Manzano. ¿Habrían los votos respectivos por parte del Parlamento ecuatoriano en tanto en cuanto, como siempre, hay una complicidad, hay un contubernio por parte de una mayoría oficialista? A ver, la mayoría oficialista fue cómplice de la corrupción en ATM, en Progen y en cuantos otros contratos más. Ahora, el hecho de que le den paso al juicio político hoy no quiere decir sino que se ven desbordados por la presión ciudadana y no pueden contrarrestar ese clamor popular que demanda justicia política. Ahora bien, ¿cuáles son los verdaderos responsables? Yo diría que penalmente el señor Luque. El señor Luque, contra quien no es posible entablar un juicio político porque ya ha pasado más de un año del encubrimiento de ADN a la gestión de este señor al frente del Ministerio de Energía. No podemos obviar el nombre del ex secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong. El señor Félix Wong cometió una serie de exabruptos en el campo político y fue exiliado en Colombia por su amigo de infancia y juventud, señor Noboa. Le dio un premio consuelo para que vaya a hacer sus negocios en Colombia y también debería ser encausado políticamente y penalmente por la justicia del Ecuador. Pero cuando tienen comprometido, tienen cooptado la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, difícilmente podemos ver esos resultados que merece el Ecuador. Vamos con el capítulo concerniente a la activista polaca Mónica Silva. ¿Habría una investigación denodada, exhaustiva y profunda por parte del Parlamento ecuatoriano? Pues ella no se quitó la vida. Como dijo irresponsablemente, agrestemente, en forma antojadiza, el ministro del Interior, John Reinberg.
Señor Renberg, no sé si trataba de encubrir un crimen más de Estado al cual ya lamentablemente nos tienen acostumbrados los personeros de gobierno. No olvidemos que hay más de 40 desapariciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Noboa. No olvidemos que tenemos ejecuciones extrajudiciales como las que se cometió con los 4 niños de las Malvinas y 16 casos adicionales de los cuales no se habla. Ahora bien, el caso de Mónica Silva es emblemático porque ella inició investigaciones periodísticas en contra de la gestión de Noboa, en contra de la gestión de la familia del expresidente de la Asamblea, el señor Olsen, y en contra de los personeros del municipio de Santa Elena. Ahora bien, ¿a quién le convenía el silencio de Mónica? Hay que simplemente ver sus redes sociales y conocer que les era no solo incómoda, sino les era perjudicial a los intereses de esa oligarquía que nos gobierna. Los periplos presidenciales. Debe darse una fiscalización, debe darse un control político por parte del Parlamento ecuatoriano. Fondos públicos desperdigados, derrochados, dilapidados en forma alegre por parte de este gobierno que preside Noboa Asín. Bueno, no solamente entradas al fútbol de más de $6,000, no solamente viajes a una comitiva extensa, no solamente la opacidad de los últimos meses, sino que recordemos cuando pierde la consulta popular se desapareció sin agenda, se desapareció 2 meses de la escena pública, viajando por el mundo sin resultados adecuados para nuestro país. No tenemos cooperación internacional. Hay que ver la cifra de inversión extranjera directa que no alcanza los $500 millones y es la peor de la región. Cuando en Colombia, con un gobierno progresista, esa cifra alcanzaba los $7,000 millones y en el Perú, con el desastre político que tienen en Perú, los $4,000 millones. Entonces, en Ecuador, que no lleguemos a un décimo de la inversión extranjera que tiene Colombia, me parece ridículo teniendo a una colocadora de banano, una colocadora de la bananera Noboa en el avión presidencial como política de Estado. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí en el país no hay una verdadera política exterior porque le tenían encargado a una representante de la Embajada de Israel como la traficante de armas o la familia traficante de armas de la señora ex canciller y ahora con un neófito en materia de política exterior. Realmente nuestra política exterior es la colocación del banano de la familia del señor Noboa. No hay crecimiento económico en el país. Sin embargo, el gobierno nacional tiene otra narrativa, otro relato. ¿Por qué? Le pregunto sobre todo, asambleísta. A ver, la semana pasada se aprobó una resolución aquí en el Pleno felicitando el desempeño económico del gobierno de Daniel Noboa, lo cual me parece ridículo. ¿Por qué? Uno, porque luego de un crecimiento rebote, luego de haber decrecido al 2.8% del PIB, luego de haber tenido el peor desempeño económico de toda América Latina y el Caribe, crecimos pírricamente como rebote y luego volvemos al estado natural, ni siquiera al 2%, ni siquiera al 2%. Si comparamos esto con la inflación y contrarrestamos el efecto de crecimiento con el crecimiento poblacional, vamos a tener que tenemos un efecto neutro de crecimiento, es decir, ni crecemos ni decrecemos, pero ese es el peor de los mundos cuando nuestros vecinos están en pleno crecimiento, pleno auge, incluso en crisis política como la de Perú. Ahora, las cifras que más interesan al país. Tenemos 53% de desempleo o de cifra de empleo precario. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la fuerza laboral ecuatoriana no encuentra un trabajo remunerado al menos con el salario básico unificado o aportando al IES de una manera total y absolutamente natural. Entonces, esto es peligroso porque nos envuelve en un círculo de pobreza en el mediano plazo. ¿Cuál es la cifra de pobreza? Tenemos el 47% de la población ecuatoriana
padece un nivel de pobreza estructural. ¿Qué quiere decir esto? De la pobreza multidimensional, cerca de 7.7 millones de ecuatorianos padecen, o sea, no acceso a servicios básicos, salida previa de los niños de las escuelas, no cobertura de salud, no cobertura de servicios provisionales, es decir, no gozan de pensión jubilar, etcétera, etcétera. Esas son las cifras que revelan el desastre económico que vive el país y por lo cual esta asamblea debe tener la cara llena de lodo por haberle felicitado a un presidente incapaz de brindarle un buen ejercicio económico a sus ciudadanos. 2.2 millones de ecuatorianos no pueden acceder a los alimentos. Bueno, el Ecuador es parte ya del índice global de hambre, así como del índice global de tortura. En el Ecuador se violan sistemáticamente los derechos humanos y uno de ellos es el derecho a la vida y el derecho a un hábitat realmente beneficioso para poderse reproducir. El hecho de que tengamos hambre en un país que otra hora tenía garantizada su seguridad alimentaria es un síntoma de un desgobierno y de una mala administración de la cosa pública. La exportación de droga a través de las cajas de banano y las investigaciones respectivas hechas por parte del periodista de investigación Andrés Durán El Chocholo. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos un caso global que es la infección de clorhidrato de cocaína en varios de los embarques que se dirigen fundamentalmente hacia Europa. Esto, lejos de ser un hecho aislado, ya se convierte en una costumbre y que salpica incluso a las empresas de la familia Noboa. Esto debe ser investigado imparcialmente, por eso convocamos a la comunidad internacional para que hagan las pesquisas necesarias en destino y develen en las mafias distribuidoras de droga quién es el contacto, pues acá, quién es el distribuidor, quién es el operador logístico que posibilita que llegue toneladas y toneladas cada día a los mercados tanto asiáticos como europeos de una manera absolutamente burda en un contexto de guerra interna en el cual se supone que las fuerzas de seguridad absorben más del 5% del Producto Interno Bruto para cuidar y exterminar el flagelo de la droga. Entonces, debemos decir, o hay negligencia, o hay una cooptación de la autoridad para poder permitir que ese tráfico de drogas prospere, porque es el germen de la inseguridad en el Ecuador. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta nacional por el correísmo, Liana Durán. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Un gusto, muy agradecida por esta cálida invitación para compartir a través de estas cámaras con ustedes, amigos y amigas. Este es un día muy especial. Vamos a seguir luchando por nuestra patria y sobre todo va a ganar la TRI. Se blinda la corrupción al interior del Parlamento ecuatoriano por parte de una mayoría trapacera, mañosa, sobre todo asambleísta. Así es. El fin de semana se conoció y se admitió a trámite el juicio político contra Inés Manzano por el tema de ATM. Sin embargo, decirles que esto es distinto a Progen. Sigue esta actitud de complicidad y de encubrir todas las barbaries que se dieron al calor de las negociaciones de Progen, pero decirle al pueblo ecuatoriano que no les vamos a quitar el pulso, a pesar de que ellos tienen una mayoría como oficialistas. Lamentablemente la Asamblea Nacional se ha convertido en el patio trasero de Carondelet. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana seguiremos pulsando para evidenciar todos los vicios de corrupción impuestos desde este gobierno de Daniel Noboa. Se dará el juicio político
concerniente a la ex ministra Manzano. Con toda la seguridad, con toda la certeza del caso, no habrían los votos para que sea censurada. Todo esto por parte de una mayoría oficialista. ¿Qué le parece? Bueno, decirle que ciertamente esto es una situación similar a la que vivimos en el juicio político contra este narcotraficante Godoy, que impuso una administración nefasta a nivel del Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, todas las pruebas, igual que ahora, todas las pruebas que evidencian la corrupción y el mal manejo de la administración desde el Ministerio de Energía por parte de Inés Manzano estarán a la luz pública. Son ustedes, ciudadanos y ciudadanas, quienes tendrán una voz fuerte para evidenciar todos los vicios de corrupción que existen en torno a la administración nefasta de Manzano. Y no nos olvidemos que el principal autor de todas estas negociaciones y de toda esta corrupción es el mismísimo Noboa, porque no nos olvidemos que él preside el consejo directivo, el directorio de esta línea que es la línea de la energía eléctrica. Por lo tanto, no vengan a mirar al costado estos oficialistas, sino que respondan mirando a la cara al pueblo ecuatoriano y que den el resultado que todos necesitamos, que es la censura a esta ex ministra que realmente ha dejado mucho que desear en el Ecuador. Es decir, el mismísimo presidente sabía a ciencia cierta sobre el contrato de Progen. Así es, no nos olvidemos que los directorios tienen esa responsabilidad de revisar y tomar las decisiones políticas en función de lo que tienen planificado. Planificaron la contratación de Progen, planificaron la contratación de ATM, con eso van alrededor de $200 millones de estafa al pueblo ecuatoriano, y ahora nos salen con la historia de que van a implantar y que ya se aprueba en un proyecto de resolución para que se conozca la ruta del dinero. Sinvergüenzas, sinvergüenzas. Ya es hora de que vuelvan la mirada al pueblo ecuatoriano y que hagan y permitan con sus votos la censura a esta exministra que realmente ha dejado, como dije hace un momento, mucho que desear en el país, con esta mala administración, con estas malas decisiones, que lo único que están haciendo ahora es encubriendo la corrupción, decir que ahora quieren mostrar la ruta del dinero, mientras días anteriores votaron en abstención para no permitir el juicio político en el caso Progen. Son unos sinvergüenzas. Vamos con las expresiones vertidas por parte del secretario general de la Administración Pública, Julio José Neira. El caso Progen viene desde el correísmo. ¿Qué le parece este desparpajo protagonizado por parte de Neira, asambleísta? Insisto, realmente son un puñado de sinvergüenzas que lo único que les interesa es encubrir toda la corrupción que está ejercida desde el propio presidente Noboa. Dejan mucho que desear en esta administración, mientras el pueblo ecuatoriano se ha batido en oscuridad hasta por 14, 16 horas en muchos de los casos. Ahora resulta que buscan a dónde apuntar para ellos distraer la atención del pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo ecuatoriano ya no come cuentos. Estamos hablando de que un poco más del 75% rechaza la gestión del presidente Noboa. Por lo tanto, ya es hora de que ellos enderecen la gestión o simplemente cierren las puertas y se vayan a sus casas. No queda de otra, porque definitivamente el país está quebrado. El país necesita gente que venga a administrar de manera correcta, de manera ética, transparente, con la finalidad de poder recuperar la ruta del desarrollo que tanto nos hace falta. Necesitamos recuperar la salud, necesitamos recuperar la educación, con la finalidad de que incluso nuestros guaguas
puedan regresar a las aulas escolares y ahora mismo decirles que la situación del país en torno a la inseguridad. Fíjese usted, Quito, una ciudad que siempre ha sido tranquila. Ayer han habido varias detonaciones, incluso un vehículo incendiado. Ese tipo de cosas nunca se vieron antes. Entonces, dejen de vernos la cara y actúen con responsabilidad. Ministra de Gobierno, haga lo que tiene que hacer, devuelva la seguridad al país. Ministro Reinberg, deje de jugar con sus granjas de trolls y haga lo que tiene que hacer. Devuelva la seguridad al pueblo ecuatoriano. Necesitamos paz. Vamos con otro capítulo. Cabe el juicio político respectivo en contra del ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Desde luego, no nos olvidemos que este señor ocultó la situación de los niños de las Malvinas. Él tiene que responder al país, tiene que responder a esas familias, tiene que devolver la seguridad al pueblo ecuatoriano. No nos olvidemos todo lo que sucedió en Imbabura, toda la situación de atropello a los derechos humanos de la gente del pueblo de Imbabura por haber levantado la voz en cuando se daba el problema del incremento del retiro del subsidio a los combustibles, especialmente al diésel. Por lo tanto, este señor Lofredo es otro que tiene que entrar a dar respuestas al pueblo ecuatoriano y a través de un juicio político sería lo ideal porque ellos son responsables políticos. Acá en la Asamblea Nacional estos señores no dan la cara, ni siquiera se los conoce, porque simplemente cada vez que tienen que dar la cara, la semana anterior estuvimos en una reunión en la Comisión de Régimen Económico y tenían que informarnos en torno a los resultados que supuestamente dio Noboa en torno al informe a la Nación. Envían un delegado de un delegado que ni siquiera puede leer unas láminas. Eso es lo que estamos viviendo en el país. Por lo tanto, señor Lofredo, dé la cara al país y responda frente a los diferentes atropellos a los derechos humanos que han sucedido en su administración. Muchas gracias realmente por la oportunidad, asambleísta. Para terminar, ¿cómo está la revolución ciudadana para las próximas elecciones que se avecinan? Bueno, más allá de los embates por parte del gobierno nacional, está cohesionado, unificado, amalgamado dicha organización política asambleísta. Déjeme decirle con total claridad, la revolución ciudadana no es solamente un número, la revolución ciudadana está aquí en el corazón de la gente. Por lo tanto, en esta ocasión iremos a las elecciones seccionales a recuperar los territorios para beneficiar al pueblo ecuatoriano a través de los servicios que tanta falta les hace. Así es que el pueblo ecuatoriano sabe que nosotros vamos más allá del número y estaremos terciando en estas próximas elecciones. Así es que atentos y cuidado nos vayamos a confundir. Ni un solo voto a ADN, ni un solo voto a la gente que está aliada, porque obviamente él sabe que no va a poder poner de frente sus candidaturas, sino que está buscando alianzas para poner en otros partidos políticos. Mucho ojo, ciudadanía. No nos dejemos marear, no nos dejemos confundir y vamos de frente. Vamos a quitarle todo el poder que este individuo se ha atracado para seguir perjudicando al país. Así es que vamos con todo. La revolución ciudadana presente siempre, sobre todo en el corazón de la gente. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones.
Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta correísta por Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Bueno, gracias por este espacio. Un abrazo a quienes siguen la señal de Curiquingue TV. Estamos desde el Palacio Legislativo, precisamente en medio de una sesión de pleno, compartiendo también con la ciudadanía y con los medios de comunicación que siempre deben estar informados de lo que sucede aquí en el epicentro de la política. La revolución ciudadana es objeto de una persecución política a mansalva por parte del gobierno nacional, sobre todo asambleísta. Es evidente que la Revolución Ciudadana está enfrentando un proceso de persecución política no solo de ahora, sino desde hace 8 años atrás, porque somos la principal fuerza política de oposición, la primera opción que tienen siempre los ciudadanos en este país, y que eso es fruto de ese trabajo diario que realizamos en beneficio de la gente desde cada uno de nuestros espacios en la Asamblea Nacional, también a través de nuestros alcaldes, nuestros prefectos, nuestros concejales, vocales de juntas parroquiales, con nuestra militancia, nuestros directores provinciales, y por esa fuerza que tenemos y que se ha demostrado en cada elección, hoy nos estamos enfrentando incluso a una acción nunca antes vista, con cancha inclinada, con un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Contencioso Electoral que ha sido cooptado totalmente por la función ejecutiva, en la que de forma arbitraria han cancelado a la organización política valiéndose de leguleyadas jurídicas que no existen ni siquiera en el Código de la Democracia y que no están ni siquiera establecidas en ninguna otra normativa vigente que tiene en este momento nuestro país. Pero pese a todo pronóstico, como dicen en el mundo del fútbol, nosotros hemos ya atravesado por este proceso de primarias, de democracia interna, estamos presentando también diversas opciones y será la ciudadanía que en las urnas decide, y que en su momento pues ya quienes son candidatos, quienes están como precandidatos, también puedan decirle a los ciudadanos cuáles son los objetivos que tienen para transformar cada uno de sus territorios en lo local. Vamos con su palmarés parlamentario. Usted ha sido sinceramente una excelente asambleísta. Quiero que se quede en lo personal, le digo, asambleísta. Muchísimas gracias. Creo que el trabajo que hemos realizado desde el 2021 aquí en la Asamblea Nacional ha sido la muestra de ese compromiso que tenemos con la gente, de llegar a legislar, de llegar a fiscalizar 25 proyectos de ley enfocados en la seguridad, en la salud, en la educación, en el bienestar social, en el trabajo para la gente y sobre todo en proteger a nuestros niños y nuestras niñas, y también el de fiscalizar. Nos hemos enfrentado a los poderosos, jamás negociamos por debajo de la mesa, nunca nos acomodamos al poder, siempre fuimos la voz de los ciudadanos cuando enfrentamos a Pablo Celia, al Consejo de la Judicatura, a Guillermo Lazo, a Mario Godoy y a todos otros tantos innombrables, incluso a este gobierno que quiere destruir el país y en casos de corrupción tan escandalosos como el actual, como es Progen. Y destapamos también la crisis sanitaria a nivel nacional y sobre todo lo que ocurría en las áreas pediátricas y de neonatología en el Ecuador entero y también en mi provincia. Creo que esa es la carta de presentación, el legado que le estamos dejando aquí en la Asamblea Nacional. El haber sido presidenta de esta legislatura también reflejó ese compromiso cercano con los medios de comunicación, lo que rara vez hace quien preside esta asamblea. Semana a semana hablábamos con la prensa, les informábamos lo que realizábamos en cada una de las sesiones, de las comisiones y cómo avanzaba el trabajo dentro de la producción legislativa. Ojalá continúen con ese legado por el bienestar de la gente.
muchos juicios políticos al interior del Parlamento ecuatoriano no se han dado, porque hay una política para encubrir. Todo esto por parte de ADN, sobre todo asambleísta. Es claro que la Asamblea Nacional en este tiempo dejó de ser una institución independiente. Se consolidó como una secretaría de Carondelet en el que aquí no hacen lo que está contemplado en nuestra carta política, sino que el oficialismo se inventó procedimientos, torció la norma e incluso han bloqueado los procesos de fiscalización, de enjuiciamiento político, como al exministro de Salud. De la misma forma, otros juicios políticos que también se presentaron a Inés Manzano, a otros funcionarios para protegerlos, a Giancarlo Lofredo, y eso es lo que debe guardarse en la memoria de cada ecuatoriano, que cuando se debía fiscalizar el oficialismo bloqueó y que esos mismos votos son los que le deben cuentas a los ecuatorianos. ¿Por qué? ¿Por qué no querer descubrir la verdad? ¿Por qué querer siempre bloquear y obstruir los procesos de fiscalización? ¿Por qué querer silenciar a los asambleístas con sanciones espurias, como hemos visto que sucedió con compañeros como Ronald González, Mireya Pazmiño, Mónica Palacios y otros tantos que han sido también objetos de esa persecución o amenazas, incluso de acciones judiciales como lo sucedido en mi contra, tan solo para querer silenciarnos y atemorizarnos? Pero si algo les dejamos claro es que nunca les tuvimos miedo. Prácticamente Esteban Torres Cobo es el nuevo presidente del Parlamento ecuatoriano. ¿Cambiará algo? Le pregunto sobre todo, asambleísta. Bueno, yo no tengo mayor expectativa sobre que haya un cambio hoy por hoy aquí en la Asamblea Nacional, mientras el oficialismo domine aquí el Parlamento ecuatoriano, porque ya hemos visto cómo es el trabajo, nada ha cambiado. Por ejemplo, la Comisión de Niñez, la cual presido, tiene ya aprobado el segundo informe sobre reformas de Alcona, enviado desde el año anterior, y hasta el día de hoy se ha podido debatir aquí en el Pleno de la Asamblea. También un informe sobre la protección a nuestros niños, niñas en el tema de redes sociales, y tampoco ha sido debatido aquí en la Asamblea, y como otros procesos de fiscalización de casas de acogida, donde nuestros niños no estarían siendo protegidos por el Estado ecuatoriano, que se aprobaron en nuestra comisión trimestral y semestralmente, y tampoco los han colocado para que el país conozca dentro de los debates. Son varias de las cosas que están en deuda con los ecuatorianos y que ojalá algún día saquen de ese cajón de los represados, como es costumbre de acá, de ellos, quienes hoy manejan la Asamblea. Va de candidata a la alcaldía de Santo Domingo de los Sáchilas, asambleísta. Bueno, actualmente soy precandidata, más adelante ya hablaremos cuando sea el momento oportuno. Recuerden que hay que cuidarse mucho por esta persecución, no se puede hablar más allá de estos temas, pero sí, el día domingo ya es de conocimiento público que acepté la precandidatura a la alcaldía por mi ciudad, por Santo Domingo de los Sáchilas, y ya veremos también cómo avanza este proceso, porque no tengo la menor duda que intentarán obstruir, impugnar, perseguir, y que para todo eso también ya estamos preparados. ¿Cuál sería el libreto a seguir si se da una persecución política a las candidaturas de la Revolución Ciudadana? Bueno, será el pueblo ecuatoriano quien les juzgue. Nosotros siempre actuaremos como está contemplado en la ley y como está contemplado en la Constitución. Ya será el país también después quienes juzguen todo este atropello. Para terminar, el caso de Aquiles Álvarez, ¿él podría ser candidato todavía? Le pregunto, asambleísta, jurídicamente hablando. Es claro que Aquiles Álvarez lo secuestraron políticamente porque tuvo una voz y seguirá teniendo esa voz fuerte frente al gobierno, y porque él era el alcalde, sigue siendo el alcalde de Guayaquil, pero el más opcionado para estas nuevas elecciones. Quizás nuestro compañero Aquiles Álvarez no se le permitirá inscribir dentro de este proceso de precandidaturas, de elecciones primarias. Recordemos que, si no estoy equivocada, finalizan el 2 de julio y por lo tanto quizás no se podrá inscribir, pero al pueblo guayaquileño le quedará en la mente que secuestraron a su alcalde, pero que también realizaron todas estas triquiñuelas para impedir que él salga en libertad, porque es un hombre inocente al que no se le ha encontrado una sola prueba, y que todas aquellas que hoy están en los expedientes de Goleada, AAA, entre otros que quieren forjar, son pruebas falsas, al puro estilo de la Fiscalía General del Estado, y también con estos testimonios anticipados de cooperadores eficaces que carecen de toda probidad y también de toda veracidad. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias.
Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por el Guayas, Juan Pablo Molina. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias, Juan. Se mueven las frutas, como diría el argot político. Usted es el precandidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Amigo. Realmente es por la Revolución Ciudadana, pues Amigo lo que ha hecho es prestarles el casillero respectivo para que ustedes puedan competir electoralmente. Correctamente. Ya fueron las primarias de la lista del Movimiento Amigos, lista 16, que acogió a la Revolución Ciudadana, la RC5, a la cual represento dentro de la Asamblea Nacional como asambleísta desde 2023 y ahora 2025. Bueno, soy el único precandidato por la lista Amigos y ya inscrito en el CNE. El candidato del gobierno nacional sería el expresidente del Parlamento ecuatoriano, Nils Olsen, quien está golpeado políticamente hablando. Sin embargo, más allá de este fenómeno, ¿cómo está el gobierno nacional, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? Bueno, actualmente, como sabe, existe una persecución hacia nuestro alcalde de la ciudad, nuestro actual alcalde, Aquiles Álvarez, que lo tienen secuestrado en una cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro, que la hizo precisamente el gobierno nacional como una herramienta, la usa como herramienta de persecución y ahí poner sus trofeos para que la ciudadanía los observe, ¿no? Como vitrina los tiene ahí. Se han violado los derechos humanos de Aquiles Álvarez Enríquez, en tanto en cuanto él no debería tener prisión preventiva. Por supuesto que sí, no debería tener prisión preventiva. El alcalde de la ciudad es un hombre libre, es el alcalde de la ciudad más importante del Ecuador, para mí, ¿no? para entender, como puerto que somos. Él es inocente hasta que se muestre lo contrario y lo tienen secuestrado en una cárcel de máxima seguridad donde ahí deberían estar terroristas, bandas de GDO, asesinos y demás delincuentes. El señor alcalde no es ni delincuente, no es ni terrorista, ni pertenece a organizaciones directivas. Él está en una investigación, nada más. Él debería estar libre defendiéndose fuera de una cárcel de máxima seguridad que no tiene ni pies ni cabeza donde se encuentra y en las condiciones que se encuentra es terrible. Ustedes han visto fotos, videos de cómo se encuentra su salud, la persecución hacia su familia. Le han despojado a su familia, a su esposa, a sus hijos, de su hogar. De su hogar. Los han sacado de ahí. Entonces, este gobierno es un gobierno indolente, un gobierno que no le importa la persecución política, no le importa a quién afecta, si es al político, si es a la familia, si es a los hijos. Es un gobierno totalmente indolente, que hoy día es Aquiles, Jorge Glass también. Mañana podremos ser cualquiera de nosotros, asambleístas o alcaldes o concejales, y existe también con alcaldes en otras proscritos en otros cantones para que no participen electoralmente. Y actualmente alcaldes también secuestrados por este gobierno y llevados a prisión. Y la ley es clara. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en el Ecuador no. En el Ecuador, primero te encierro y después trata de mostrar tu inocencia. Y así no funcionan las cosas. Así la Constitución no está elaborada de esa forma. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y así debería ser. Al alcalde de Guayaquil. Es un trofeo. Por supuesto que sí. Para el gobierno nacional. Lo quieren destruir políticamente, psicológicamente, solamente porque no se arrodilló ante este gobierno indolente y miserable. Por lo tanto, la cárcel del Encuentro es un campo de concentración. Así, tú has visto las fotos, tú has visto los videos, la ciudadanía ha visto los videos y las fotos de cómo se encuentra el alcalde de Guayaquil.
Ha bajado más de 60 libras, dicen. Y miserablemente, perdón por la interrupción, porque no hay otro término, otro concepto. Y miserablemente, ¿No? John Reinberg expresa lo siguiente, en la medida de que dice, de que él no come porque quiere cuidar su figura. Imagínate. Cuánta deshumanización por parte de Reinberg. Lo rapan como delincuente, ¿no? Sale como, lo rapan, le ponen camiseta, la maquinaria comunicacional que tiene este gobierno, cómo lo ha humillado, lo ha querido poner de rodillas, pero el alcalde de Guayaquil es fuerte y se mantiene firme en su posición y en la lucha contra este gobierno. Él es el mayor opositor a este gobierno indolente. Los candidatos tiene totalmente nuestro respaldo. Así El es. alcalde de Guayaquil, aquí les hablo, tiene el total respaldo de Guayaquil, el total respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana y el total respaldo de toda la ciudadanía a nivel nacional. Los candidatos del gobierno perderán los próximos comicios que se avecinan, pero ganarán en la mesa a través de este Consejo Nacional Electoral desnaturalizado, prostituido, degradado, podrido prácticamente asambleísta. Correcto. Tenemos que cuidarnos mucho en el control electoral. Ya pasó en la segunda vuelta en las presidenciales. Hay que ver, le ganamos en la consulta popular 4-0, ¿no? Que Con la más memoria, margen, que la perdón, memoria, con más que margen. la memoria no sea frágil. Le ganamos 4-0 en la consulta popular. Las 4 preguntas ganamos. El no ganó en las 4 preguntas y ahorita en las seccionales los derrotaremos rotundamente. Y mira, y no solamente eso ahí, mira la persecución hacia la RC5. Desde su fundación, como Alianza País, han querido sacarla del tablero electoral. Nos quitaron la 35, después tuvimos que acogernos a la lista 1, después tuvimos que ser Alianza 1-5, después fuimos como la 5 y ahora nos suspendieron durante 9 meses próximas a las seccionales. Es porque el gobierno actual no compite, elimina, porque sabe que si compite, pierde. Y ese es el gobierno en que vivimos, esa es la democracia en que vivimos, esa es la dictadura en la que vivimos. Y es lamentable estar en estas condiciones. Bueno, el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir el 29 de noviembre si quiere seguir viviendo una dictadura, una persecución política, porque ahorita somos nosotros. Mañana serán los jóvenes que ocuparán nuestros puestos, porque este puesto no es eterno. Las alcaldías no son eternas, los asambleías no somos eternos. Los jóvenes ocuparán nuestros puestos en un futuro. Y es mejor ahorita enterrarlos en las urnas que ellos vivan lo que estamos viviendo actualmente nosotros y lo que están viviendo, y lo que está viviendo el alcalde de Guayaquil, lo que están viviendo otros alcaldes y el ex presidente de la República, Jorge Glass, y las familias de ellos, lo que están viviendo. En la consulta popular ganó el no con mayor porcentaje. Sin embargo, las cifras fueron inferiores. ¿Metió la mano este Consejo Nacional Electoral? Le pregunto. Como lo ha hecho actualmente, como nos ha suspendido durante 9 meses, justamente cuando vienen las seccionales, por un caso que no tiene sentencia, que está en investigación. Está en investigación, llamado Caja Chica, pero no tiene una sentencia como para suspenderlo. Una simple investigación fiscal. Una denuncia y una investigación, nada más existe. Y por eso han hecho a un lado, han suspendido al movimiento más importante del Ecuador, a la fuerza política más importante del Ecuador. Tenemos a un expresidente Rafael Correa afuera. Tenemos a un ex vicepresidente preso. Y así, con toda la maquinaria comunicacional de todos estos gobiernos indolentes en contra de nosotros. Y así seguimos siendo la primera fuerza política del país. Porque en el gobierno de Rafael Correa se hicieron tantas obras y se ayudó a tanta gente que la gente no olvide eso de ahí. Y la gente del ecuatoriano es grato con eso de ahí. Y por eso
este 29 de noviembre será un día histórico. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias.